Cordial saludo a todos los presentes, a nuestros panelistas invitados. Hoy vamos a dar desarrollo al panel de paradigmas de investigación en educación aquí en Colombia. Esperamos que sea del agrado de todos las diferentes ponencias, todo lo que nos tienen preparados nuestros panelistas invitados en el día de hoy. Bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Armando Santos Fabra. Yo voy a ser el moderador de este fabuloso encuentro. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, especialista en Administración de la Informática Educativa y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Actualmente me desempeño como docente tutor del programa de tutorías para el aprendizaje y la formación integral del Ministerio de Educación Nacional, aquí en la Secretaría de Educación de Sahagún, Córdoba. Vamos a hablar un poco sobre el tema que se va a llevar a cabo durante este fabuloso encuentro, y es el de los paradigmas de investigación en la educación. Como lo señala Martínez, los paradigmas funcionan como modelos o patrones que guían a los investigadores en la búsqueda del conocimiento. Tengamos en cuenta que a nivel general son un conjunto de creencias, supuestos, reglas, procedimientos que orientan cómo se debe hacer ciencia en un campo determinado. Los paradigmas más influyentes en la investigación educativa son el positivista, interpretativo, pragmático y sociocrítico, que son con los que nos vamos a encontrar hoy. Ya nos estarán hablando de ellos nuestros panelistas invitados, estos doctorandos que han venido profundizando en los diferentes paradigmas ya mencionados. Bueno, tengo el gusto de presentarles desde Sahagún, Córdoba, a la doctoranda Liliana Montes Bravo. Ella es normalista superior con énfasis en tecnología informática de la Normal Superior de Sahagún, licenciada en Educación Básica de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, especialista en Administración de la Informática Educativa y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Actualmente se desempeña como tutora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional en la Secretaría de Educación de Montería, Córdoba. También nos acompaña el doctorando magíster Gary Santiago Navarro, desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Bienvenido. Ingeniero de sistemas de la Fundación Universitaria San Martín, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander y magíster en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Actualmente es docente de informática en secundaria de la IET San José de la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Para cerrar, se encuentra con nosotros nuestra última panelista, la magíster María Fernanda Villarreal Esmeral, también desde Barranquilla, Colombia. Docente normalista con énfasis en ciencias naturales, profesional en administración de empresas de la Fundación Universitaria San Martín, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander y magíster en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. En la actualidad se desempeña como docente de transición en la institución educativa La Esmeralda de Barranquilla. Un placer, bienvenido. Bueno, profundicemos un poco más en el tema que vamos a abarcar. Ya nuestros panelistas se están disponiendo y también vamos a dar como a manera de unas reglas de juego para este panel educativo que se va a desarrollar. En investigación educativa, el paradigma condiciona la manera en que entendemos la realidad, cómo generamos conocimiento, qué métodos utilizamos y qué valores consideramos en el proceso investigativo. Tenemos en cuenta que para ello, el paradigma
se basa o se fundamenta en unos elementos. Estos son el ontológico, explora la naturaleza de la realidad; el epistemológico, se pregunta cómo podemos conocer la realidad, qué tipo de conocimiento es válido y cómo se obtiene ese conocimiento. Otro elemento o pilar es el metodológico, define los pasos concretos que se siguen para recolectar datos, analizarlos e interpretarlos. Y la axiología, no podemos dejar por fuera los valores donde están considerados por el investigador y ese impacto que tienen para la elección del tema, la formulación de preguntas y la interpretación de los resultados y la aplicación de hallazgos. Entonces nos vamos a encontrar en este panel con la defensa de los paradigmas sociocrítico, hermenéutico, interpretativo y pragmático. Y el que le corresponde o el que defiende cada uno de ellos es paradigma sociocrítico, la doctoranda Liliana Montes, enfocado en narrativas pedagógicas para la transformación social. Ya con la presentación que hemos hecho de nuestros invitados, nos damos cuenta de este trasegar, este recorrido que tienen en los diferentes paradigmas de los cuales nos van a dar a conocer. Para el paradigma hermenéutico interpretativo tenemos la defensa o la intervención del doctorando Gary Santiago. Él desde la ciudad de Barranquilla nos va a definir este paradigma y su influencia en las tecnologías educativas. Y nuestra invitada, doctoranda María Fernanda Villarreal, también desde Barranquilla, nos va a mostrar esa experticia, ese dominio que tiene en el paradigma pragmático, priorizando soluciones prácticas con este tema de moda como lo son las inteligencias artificiales. Entonces, aquí vamos a conocer cómo también este trabajo se ha basado en Paulo Reglus Neves Freire. Fue un pedagogo, educador y filósofo brasileño. Entonces tenemos nuestros ponentes clásicos y también los modernos. Naid Asaf, investigador y profesor vinculado al ámbito de la educación y la tecnología. Y Jer Biesta y Michael Teder son dos destacados investigadores en pedagogía y educación, donde van a estar apoyados nuestros participantes. Atentos. La primera ronda consiste en una exposición de este paradigma del cual ustedes nos van a hablar hoy. Van a hacer una breve exposición de las características de cada paradigma, como ya los mencionamos. Teniendo en cuenta el orden por orden de apellido, vamos a iniciar con el paradigma sociocrítico. Aquí invitamos, le vamos a dar uso de la palabra a nuestra panelista Liliana Montes Bravo, desde Sahagún, Córdoba. Tiene la palabra, doctoranda, bienvenida. Buenas, compañeros, cordial saludo. El paradigma sociocrítico se considera la realidad como una construcción histórica marcada por la relación de poder y desigualdad, buscando no solo comprender, sino transformar la realidad educativa. Se apoya en autores como Paulo Freire, quien plantea la educación como un acto político y emancipador, y en los recientes analistas Pinilla y Ávila sobre narrativas pedagógicas rurales. Este paradigma utiliza metodologías participativas como la investigación-acción para empoderar a los sujetos y generar cambios sociales concretos y profundos. Muchas gracias, doctoranda, por su aporte. Vamos a conocer ahora un poco sobre el paradigma hermenéutico interpretativo y le damos la palabra al doctorando Gary Santiago. Adelante,
Bueno, profesor. buenas noches. Yo voy a hablar del paradigma hermenéutico interpretativo. Este paradigma entiende la realidad como subjetiva y múltiple que se construye socialmente a través de los significados de las experiencias. Este paradigma se basa en autores como Wilhelm Dilthey, quien fue un filósofo, historiador y psicólogo alemán, quien es considerado el padre de la hermenéutica. También tenemos otros autores como son Hans-Georg Gadamer, que también es alemán, cuya obra más influyente es Verdad y Método. Y también otro autor sería José González Manteu, quien es un reconocido pedagogo y profesor de la Universidad de Sevilla. Él está especializado en la historia de la pedagogía, la educación intelectual y la teoría educativa. Bueno, la metodología del paradigma hermenéutico se centra en el análisis cualitativo profundo. Aplica entrevistas, análisis narrativa, con el fin de comprender la experiencia humana desde la perspectiva de cada uno quien la vive. En el caso de nuestra investigación, desde el punto de vista de estudiantes, docentes y demás. Muchas gracias, panelista Gary Santiago. A continuación, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos, le damos la palabra a nuestra tercera invitada, la doctoranda María Fernanda Villarreal. Bienvenida, maestra. Muy buenas noches. Bueno, el paradigma pragmático se enfoca en la realidad práctica y contextual, priorizando la solución de problemas concretos mediante la integración flexible de métodos cualitativos y cuantitativos. Está fundamentado en autores como Creswell, Diesta y Burbules. En el contexto de la inteligencia artificial en educación, este paradigma permite diseñar y evaluar herramientas tecnológicas adaptativas que respondan eficazmente a las necesidades docentes y estudiantiles, combinando datos estadísticos con retroalimentación cualitativa. Este paradigma ha cobrado especial relevancia en el campo educativo en los últimos años, especialmente en contextos donde se busca responder de manera eficaz los desafíos contemporáneos mediante soluciones prácticas, tecnológicamente mediadas. Está inspirado por pensadores como John Dewey, William James y Charles Peirce, que sostienen que el valor de una idea o conocimiento reside en su aplicabilidad y consecuencias prácticas. Esto nos lo dice Diesta en el 2022. En lugar de aferrarse a verdades universales o métodos únicos, este enfoque reconoce la complejidad del entorno educativo y promueve la flexibilidad metodológica, adaptándose a los contextos reales de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas invitados. Ya nos han dado un panorama amplio de este paradigma que ustedes en esta noche están defendiendo. Entonces, ya con estas luces que han dado, vamos a avanzar ahora en una ronda de preguntas. Voy a lanzar una sola pregunta para los tres, haciendo ahora honor a la justicia, siendo justos. Vamos a iniciar ahora en orden inverso. ¿Por qué consideran que su paradigma es especialmente relevante para abordar problemas actuales en educación? Repito, ¿por qué consideran que su paradigma es especialmente relevante para abordar problemas actuales en educación? Le doy la palabra a la doctoranda María Fernanda Villarreal. Bueno, el paradigma pragmático es especialmente pertinente para enfrentar los retos educativos actuales, porque se centra en la solución práctica y efectiva de problemas reales, integrando métodos cuantitativos y cualitativos según las necesidades del contexto.
En el campo de las tecnologías educativas y la inteligencia artificial, este paradigma nos permite diseñar, implementar y evaluar herramientas tecnológicas adaptativas que respondan a las demandas concretas de docentes y estudiantes. La incorporación de la inteligencia artificial en la educación inicial y básica se alinea naturalmente con este enfoque, que valora la utilidad, la experiencia y la mejora continua como fundamentos del conocimiento. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es absoluto ni estático, sino que se construye a través de la acción, la práctica y la resolución de problemas concretos. Desde mi perspectiva, el paradigma pragmático es especialmente relevante para abordar los problemas actuales en educación, porque parte de una lógica muy necesaria en estos tiempos, centrarse en lo que funciona, en lo que da resultados concretos y mejora realmente la experiencia educativa. En un contexto tan cambiante como el actual, donde enfrentamos desafíos como la desigualdad, el acceso desigual a la tecnología, la inclusión y el impacto de las tecnologías emergentes, no basta con teorizar o seguir modelos rígidos. Necesitamos enfoques que sean flexibles, prácticos y sensibles al contexto. Muchas gracias. Bueno, ya la escucharon. Ella era nuestra panelista invitada, María Fernanda Villarreal. A continuación, escuchamos la respuesta del doctorando Gary Santiago, desde Barranquilla. Ok, Jorge. Bueno, el paradigma hermenéutico interpretativo es fundamental para abordar los problemas actuales en educación. ¿Por qué? Porque se centra en comprensión profunda del significado y de las experiencias de los actores educativos frente a los fenómenos complejos, como por ejemplo, cómo se ha integrado la nueva tecnología en la inteligencia artificial en la educación. Este enfoque reconoce que la realidad educativa es subjetiva y construida socialmente, por lo que interpretar las narrativas de los docentes y estudiantes nos va a permitir solucionar de forma contextualizada todas las necesidades. Estudios recientes nos han facilitado captar la resistencia que ha existido, las expectativas y los valores que influyen en la adaptación de la nueva tecnología. Esto es crucial para evitar que la educación se deshumanice. Esto va a garantizar que los docentes no sean reemplazados por la tecnología. Pues podemos observar que se encuentran cada vez nuevas tecnologías, pero los docentes siempre vamos a estar ahí. Este paradigma no trata de explicar la realidad de forma objetiva, como lo hacen las ciencias naturales, sino que interpreta sentidos, intenciones, contextos que dan formas a las acciones y discursos de las personas. Este paradigma se puede utilizar, por ejemplo, en las ciencias sociales, en la educación, en la cultura, porque nos busca comprender el fenómeno y no solamente medirlo. Vamos a poner un ejemplo práctico, por ejemplo. Si un investigador quiere saber cómo los estudiantes perciben el uso de la tecnología artificial en sus tareas, este investigador no se va a limitar únicamente en preguntar cuántos estudiantes lo están usando. ¿En qué se va a centrar? Él va a medir cómo lo utilizan, qué significado le están dando, cuáles son los dilemas éticos, que es algo muy fundamental ahora con todo esto de la tecnología de inteligencia artificial generativa, la ética y el respeto por los derechos de autor, y cómo esto va fluyendo y cómo influye en su proceso formativo. ¿Ok? Para sintetizar mi respuesta, yo podría decir que este paradigma permite comprender cómo los estudiantes, cómo los docentes sienten, cómo viven ese proceso educativo, ¿ok? Interpretando sus experiencias, sus emociones y sus creencias. Maestro Gary, muchas gracias por sus valiosos aportes. Le damos gracias también a la doctoranda Liliana Montes Bravo, quien a continuación tiene la palabra, y por aceptar esta invitación. Adelante. Muchas gracias. Bueno, desde el paradigma sociocrítico, especialmente es relevante para abordar los problemas actuales en la educación porque permite analizar y cuestionar las estructuras de poder y desigualdad que atraviesan los sistemas educativos actuales.
como plantea Paulo Freire y lo confirman estudios recientes de Morier. Este enfoque no solo busca comprender la realidad educativa, sino que busca transformarla mediante la participación activa de los sujetos, empoderándolos para que sean agentes de cambio. En un contexto donde persisten brechas sociales, económicas y culturales, el paradigma sociocrítico promueve una educación inclusiva, equitativa y liberadora, que responde a las necesidades reales de los estudiantes y de los docentes, especialmente en zonas vulnerables. Además, fomenta el pensamiento crítico como una herramienta para que tanto los educandos como los educadores puedan analizar y actuar sobre las injusticias que los afectan, como lo han demostrado los estudios hechos por Aldana y Morales. Doctora Ana, muchísimas gracias. ¿Tiene algo que complementar alguno de los colegas? A mí me gustaría preguntarle a mi colega María Fernanda, ¿acaso no limita el pragmatismo la crítica a estructuras de poder en el uso de las inteligencias artificiales? Bueno, yo no creo que el pragmatismo niegue la crítica, pero sí nos desafía a hacer que esa crítica se traduzca en acciones y propuestas viables. Y en la educación esto es clave. No basta denunciar, también necesitamos construir alternativas que sean justas y aplicables. La eficacia no excluye ética. Mi paradigma incluyó códigos contra sesgos algorítmicos validados por comunidades. Yo también quisiera hacer una pequeña intervención y preguntarle a la maestra Liliana lo siguiente. El paradigma sociocrítico asume que toda investigación debe ser política. Esto no es idealizar la ciencia. Bueno, la educación siempre es política. Ignorarla, pues, imagínense, sería salirnos de un status quo. Bueno, vamos a poner un poquito ya de emoción al orden. Permítanme felicitarlos por sus excelentes aportes y ejemplos concretos de experiencias exitosas en investigación. Vamos a continuar. Estamos perdón, con la misma ronda. No es una pregunta. Más que una pregunta, vamos a jugar un poco con la creatividad. Ustedes ya han tocado algo de estos componentes que conforman cada paradigma que ustedes mismos vinieron a exponernos, a defender, a darnos a conocer con claridad en este encuentro. Quiero que para cada componente me den una frase. Usted me puede decir ontología, epistemología, metodología, o pueden usar también el término ontológico, epistemológico, metodológico, ¿sí? Pero vamos a jugar con las palabras. Denme una frase creativa para cada uno de estos 4 fundamentos o pilares que conforman los paradigmas. ¿Quién quiere iniciar? Permítame, compañeros, hacer los aportes. Bueno, desde la ontología, el paradigma sociocrítico yo lo asocio con la siguiente frase. La realidad es un escenario de lucha y cambio social. Mirando lo epistemológico, puedo anotar lo siguiente. Sabemos cuándo reflexionamos y actuamos juntos. Desde lo axiológico, la justicia social es nuestra brújula. Y desde lo metodológico, investigar es transformar, aprendemos haciendo y cambiando. Muy bien, doctoranda Liliana Monte, muchas gracias. Ok, bueno, desde la ontología yo podría decir que mi paradigma, que la realidad son historias tejidas por quienes las viven. Si miramos desde la epistemología,
es comprender, es interpretar los sentidos en diálogos. Su metodología es escuchar voces, leer entre líneas, y en sociología es respetar las diversas miradas, que es lo esencial. Muchas gracias, panelista Gary Santiago. Y por último, la doctoranda María Fernanda Villarreal. Bueno, yo desde el paradigma pragmático, pues desde la ontología diría que la realidad es lo que funciona aquí y ahora. Desde la epistemología, conocer es encontrar lo útil para poder avanzar. Desde la metodología, mezclamos métodos para resolver problemas. Y desde la axiología, valoramos lo que mejora la vida educativa. Excelente. ¿Qué les pareció el ejercicio? Excelente, muy bueno. Bueno, excelente. Pone a Bueno, me pensar. gusta. Gracias. Esa es la idea de los paradigmas, ¿cierto? Bueno, déjenme nuevamente felicitarlos y ya vamos llegando al cierre de este encuentro valioso para la educación, no solamente de Saúl, no solamente de Barranquilla. Aquí estamos hablando de comunidad, estamos hablando también de globalidad, la educación del mundo. Vamos a pedirle el favor a cada uno de nuestros invitados que haga una conclusión final de lo que ha sido este encuentro y, obviamente, teniendo en cuenta su paradigma defendido en esta noche. Doctoranda María Fernanda Villarreal tiene la palabra. Bueno, desde el paradigma pragmático, yo puedo concluir que él representa una oportunidad valiosa para enfrentar los desafíos actuales de la educación, siempre y cuando lo utilicemos de forma crítica y consciente. Nos ofrece herramientas para actuar con eficacia, pero también nos exige responsabilidad ética. Que aquello que funciona no solo sea útil, sino también justo, inclusivo y transformador. Al integrar la inteligencia artificial y otras tecnologías en el aula, no podemos perder de vista las estructuras de poder, las desigualdades y el impacto social y ambiental que conlleva. Por eso, necesitamos un pragmatismo que no solo busque resultados, sino que también cuestione, dialogue y proponga. Solo así podremos construir una educación realmente significativa, humana y sostenible. Muchas gracias. Doctoranda Liliana Montes. Desde el paradigma sociocrítico, una conclusión que doy en esta noche es que sin crítica, la investigación produce desigualdades. Las narrativas son armas para democratizar la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Adelante, Magíster Gary Santiago. Bueno, muchas gracias por tu invitación y a todos mis compañeros. Pues desde el paradigma hermenéutico podría decir que valora al sujeto. Él no busca una verdad absoluta, sino es comprender el contexto, interpretar esos fenómenos teniendo en cuenta lo social, lo histórico, lo cultural y lo personal. En este, el investigador también hace parte y él tiene su propia visión. Por lo tanto, que es bastante objetivo esto, ¿ok? Utiliza métodos comunes, como son entrevistas, análisis, estudios de casos y observación. Muchas gracias, maestro Garis. Bueno, ya llegando al cierre de nuestro encuentro, por cuestiones de tiempo, les confieso que para mí ha sido un honor este encuentro, estar con ustedes aquí hoy. Hoy confirmamos que los paradigmas no son excluyentes. La narrativa sociocrítica defendida por la magíster Liliana Montes devela injusticias. La hermenéutica dada a conocer a través del doctorando Gary Santiago da voz
a docentes. Y el pragmatismo, sustentado por la magíster María Fernanda Villarreal, traduce esto en soluciones. Cerramos. La multiparadigmaticidad es nuestra mayor fortaleza para enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI. Es a las conclusiones que yo llego escuchándolos y a partir de este encuentro que hemos tenido. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias, compañero y compañera, por escuchar su defensa de los paradigmas. Un placer para mí escucharlos y aprender. Gracias igualmente por su invitación. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio tan enriquecedor.